Hola, soy Top y bienvenidos de nuevo a Topsiclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te deja pensando, ¿habrá algo en el más allá? El día de hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de la expedición de Ludwig Leichhardt. Algunos lo llaman la expedición al fin del mundo, otros uno de los acertijos más grandes de la historia de los exploradores. Pero para comenzar, tenemos que hacer un repaso a quién fue Ludwig Leichhardt. De nombre completo, Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt fue un naturalista, explorador, botánico, zoólogo, descubridor y geólogo alemán. Nació el 23 de octubre de 1813, como el sexto de 9 hijos, en Tauch, Saarbrücken, en la antigua Prusia, lo que hoy en día se conoce como el Estado Federado de Brandeburgo en Alemania. Leichhardt estudió filosofía, lenguaje y ciencias naturales en las universidades de Göttingen y Berlín, aunque nunca llegó a graduarse. En esa época conoció a los hermanos John y William Nicholson, con quien tuvo una muy fuerte amistad, mudándose a vivir con ellos a Inglaterra en 1837, continuando sus estudios en ciencias naturales en las universidades de París y Londres. También estudió en el Museo Británico o en el Jardín de Plantas de París. Él era un hombre muy curioso para la época, aunque era miope y esto le hacía tener una capacidad de orientación muy limitada. Nunca fue un impedimento para él. Le encantaba la ciencia, descubrir cosas nuevas y estaba fascinado por explorar nuevas tierras. Por eso, con tan solo 28 años, decide viajar para el aquel entonces enigmático y desconocido continente de Australia. En 1842, en febrero, Ludwig Leichhardt pisa por primera vez tierra australiana. Llega a Sydney, que apenas solo medio siglo antes era un paisaje deshabitado, salvo por el mar, el cielo y los bosques, donde pasará los 2 siguientes años enseñando botánica, geología y recolectando plantas e insectos. Él tenía la esperanza de participar en una expedición por tierra que sería desde Sydney a Port Essington, que el Consejo había recomendado, en la cual el topógrafo Sir Thomas Mitchell, famoso para aquella época, iba a dirigir. Lamentablemente, el gobernador de aquella época se negó a dar apoyo, diciendo que era una expedición muy arriesgada, peligrosa y demasiado costosa. Sin embargo, Leichhardt estaba muy emocionado y, con toda su curiosidad, levantó a varios voluntarios e hizo una expedición por su propia cuenta con fondos privados. Esta fue la primera gran expedición que realizó en Australia. Zarparon de Sydney el 13 de agosto de 1844, navegando rumbo a la bahía de Moreton, donde 4 personas más se unieron a la expedición, comenzando el viaje por tierra el 1 de octubre desde Jimbourg en la región de Queensland-Darling Downs. Se sabe que 2 de los voluntarios más adelante desertaron del viaje. La expedición partió en agosto de 1844 y después de un año de no tener noticias de ellos, ya les daban por muertos, pero milagrosamente aparecieron el 17 de diciembre en Port Essington de 1845 y fue un milagro para todos porque nadie esperaba que ellos regresaran con vida. Habiendo recorrido 4.800 kilómetros, aquí les dejo un mapa del trayecto que realizó desde Darling Downs hasta Port Essington, que hasta el día de hoy es uno de los viajes de expedición por tierra más largos realizados en Australia. Desde ahí, él partió en barco a Sydney, llegando el 25 de marzo de 1846. Como se creía que todos ellos habían muerto, fueron recibidos con mucha alegría en Sydney. Leichhardt fue denominado el príncipe de los exploradores y todo su equipo fue reconocido como héroes nacionales. Su logro fue recompensado monetariamente por el gobierno y a su vez con apoyo financiero privado. En esta expedición, él descubrió un montón de yacimientos de carbón que fueron muy importantes para el desarrollo económico del país. Y gracias a sus anotaciones, mapas e investigaciones, muchos exploradores y colonizadores se lanzaron a buscar nuevas tierras en Australia, tierras vírgenes que pudieron conquistar. Pero no todo fue alegría, ya que con mucho pesar, Leichhardt informó que el 28 de junio de 1845 los aborígenes mataron a John Gilbert, uno de sus voluntarios, en un ataque al campamento.
De hecho, en el muro norte de la iglesia de St. James en Sydney se encuentra un monumento a John Gilbert con la inscripción: en memoria de John Gilbert, ornitólogo que fue lanceado por los negros el 29 de junio de 1845, durante la primera expedición por tierra a Port Essington del Dr. Ludwig Leichhardt y sus intrépidos compañeros. Leichhardt, con el dinero que había ganado, empezó a idear su nueva expedición. Él tenía un ambicioso plan. Quería cruzar Australia de este a oeste en línea recta para terminar en Perth. En diciembre de 1846 parte con su grupo de 8 personas, incluido él mismo, desde Darling Downs. Lamentablemente, el clima no estuvo a su favor. Sufrieron varias lluvias torrenciales y empezaron a tener muchos problemas. Entre ellos se quedaron sin comida. Por ello tuvieron que comerse a los animales que transportaban sus objetos. Luego de eso tuvieron fiebre y muchas otras complicaciones, por lo cual tuvieron que regresar en junio de 1847. Solo completaron 500 millas de las 805 kilómetros que querían recorrer. Pero Leichhardt estaba decidido a realizar este viaje. Él quería con muchas ganas cruzar Australia de este a oeste y pasar por su árido centro, que era un lugar desconocido para los europeos en aquella época. Antes de partir a su nueva expedición, se enteró que las sociedades geográficas de París y Londres le habían otorgado medallas de oro. Lamentablemente, él nunca llegó a tener estas medallas en sus manos, ya que estaba muy decidido en realizar un segundo intento de su expedición fallida. Pero él envió una carta diciendo: he tenido el placer de escuchar que la Sociedad Geográfica de Londres me ha otorgado una de sus medallas y que la Sociedad Geográfica Parisina me ha conferido un honor similar. Naturalmente me complace mucho pensar que las autoridades tan exigentes me consideran digno de tal honor, pero lo que sea que haya hecho nunca ha sido por honor. He trabajado por el bien de la ciencia y nada más. Es así que en febrero de 1848 parte a la cual sería su última expedición. Le acompañaron 4 europeos: Adolf Claesen, Arthur Henting, Donald Stewart y Thomas Hans, y 2 guías aborígenes, Wu Mai y Billy Bombat. No encontré fotos de ellos. Llevando una larga caravana de caballos, 20 mulas, medio centenar de bueyes. Todo esto apoyado económicamente por un comerciante de Sydney. Esta vez fueron mejor preparados. Entre sus víveres se encontraban 350 kilogramos de harina, 50 kilogramos de té, 45 kilogramos de sal, 30 kilogramos de tabaco, así como carne seca de res y 49 de reses. La carga era transportada por burros, donde además se encontraban aparatos de medición, brújulas, una tienda de campaña, pólvora y plomo para las armas. El objetivo era abrir una ruta que atravesara el continente y a través de esta expedición estudiar la tierra, los animales, la fauna y flora y tener más conocimiento sobre este terreno. Aunque las condiciones climáticas eran muy favorables y estaban súper bien equipados para esta nueva expedición, tuvieron varias dificultades. Él escribió: criaderos de mosquitos son nuestro fastidio, para el último reporte existente de la expedición, que él envió para un periódico. La última vista confirmada de la expedición fue el 3 de abril de 1848, en Darling Downs. Desde entonces, nunca se tuvo más noticias de la expedición. Este viaje iba a tener una duración de más o menos 2 o 3 años. Por eso, al comienzo no se preocuparon tanto de no tener noticias de ellos, pero con el paso del tiempo ya sabían que algo estaba mal. Y es así que en 1851, muchas personas preocupadas empiezan a protestar sobre dónde están los exploradores. El gobierno comenzó entonces una frenética búsqueda por el explorador, llegando a ofrecer hasta 1,000 libras esterlinas como recompensa a quien diera con su destino. Varias expediciones se lanzaron a esta búsqueda, pero ninguna fue capaz de dar con rastro alguno de su equipo, excepto por curiosas pistas que parecían haber ido dejando en el camino, como alertando de lo que había sucedido. Estas pistas fueron una L tallada en varios árboles, muchas veces sobre las letras XDA. Leichhardt tenía la costumbre de tallar la L para ir dejando rastro de su camino, pero el significado de XDA jamás quedó claro. Otra pista importante es una placa que fue encontrada alrededor de 1900 por un ganadero aborigen, aún sujeto a una pistola quemada, encajada en un árbol boab, con una L tallada en el árbol.
Aquí les muestro un mapa de las dos posibles rutas que Leichhardt pudo haber seguido, tomando en cuenta las Ls encontradas en los árboles. La S marca el lugar donde se encontró la placa. Según una investigación del Royal Geographical Society de Australia del Sur, el ganadero le dio el arma a su jefe, un explorador, Charles Harding. El Boaf, o el árbol de botellas, donde fue encontrada la placa, se encontraba en el gran desierto de arena de Australia Occidental, que sigue siendo uno de los lugares menos visitados hasta el día de hoy. De hecho, en 1984 aún vivían muchas tribus aborígenes en la selva que no habían sido contactadas. La larga insistencia de Harding de que esta placa encontrada en un árbol era real sugiere que Leichhardt fue el último que puso ahí la placa con el arma hasta que el ganadero la encontrara, aunque no se puede comprobar. Ahora pasemos a las teorías. Como es un caso muy viejo, hay varias teorías y mucha información. Yo voy a hablar de 3 posibles escenarios y de un cuarto que solo lo voy a mencionar. La primera teoría dice que fueron asesinados por aborígenes no contactados en aquella época. Una carta con fecha del 2 de abril de 1874 fue recibida por un clérigo de Sydney y escrita por W. P. Gordon, dueño de un rancho de Darling Downs. Gordon había llegado a conocer a Leichhardt en los días anteriores a su partida, y en la carta cuenta que se trasladó a Wallumbilla y tras haber vivido allí durante más de 10 años, hizo amistad con la tribu de Wallumbilla, compartiendo con él sus historias y folclore. Una de sus historias se refería a la muerte de un hombre blanco que lideraba un grupo de mulas y bueyes a lo largo del río Maranoa muchos años atrás. Según le relataron, un numeroso grupo de aborígenes había rodeado a la expedición y los había matado a todos. A finales del siglo XIX, John McDougall Stuart, otro explorador, vio pisadas de herradura y una cabaña levantada seguramente por hombres blancos. Por otro lado, un buscador de oro, David Carnegie, durante una travesía en 1896, observó que algunos aborígenes tenían objetos, como partes metálicas de una silla de montar, clavos o una caja de hojalata, que le aventuró a decir que eran de la expedición de Leichhardt, pero nunca se comprobó. También se encontraron pinturas rupestres aborígenes que representaban a hombres blancos con animales. Se ha especulado mucho sobre si la carta fue o no fue verdadera, pero si esto sucedió, lo más probable es que todas las pertenencias de la expedición hayan sido comercializadas después de la masacre, lo que explicaría cómo cosas que solo pudieron haber venido de la expedición de Leichhardt se hayan encontrado en el desierto de Gibson o la placa que comenté anteriormente. La segunda teoría habla de un motín. Esta teoría se formó a partir del testimonio de un ladrón de caballos llamado Andrew Hume, quien aseguró haber encontrado a un superviviente de la expedición que vivía dentro de las selvas con una esposa aborigen, sin intenciones de volver al mundo de los blancos. El superviviente prefirió no ser identificado, y él contó que todos los aventureros se amotinaron en contra de Leichhardt ya que la vida de estos hombres corría riesgo, y Leichhardt no quería regresar o volver. Después de esto, intentaron regresar a Darling Downs, pero al no conocer el terreno, se perdieron y encontraron la muerte a manos de aborígenes. La tercera teoría, y la que yo creo que es más probable, es que se perdieran en este terreno inexplorado y murieran de deshidratación. Muchos aborígenes afirmaron haber visto a 4 hombres blancos recorriendo las áridas estepas. Algunos decían que habían muerto, pero otros que vivían y que al menos uno recorría de manera regular el desierto. Es así que se creó una nueva leyenda, el hombre blanco del desierto. Suponen que Leichhardt enloqueció al ver la inmensidad del desierto y le invadió las ganas de seguir explorando y conociendo, por eso se quedó ahí vagando por muchos años. Se dice que las apariciones que tuvieron los nativos no eran nada más que el alma de Leichhardt despidiéndose del lugar que le hizo grande. Otros creen que fue asesinado por el gobierno británico, avergonzados de que un alemán y no un inglés fuera el más grande explorador de Australia. Hasta el día de hoy no se ha tenido suficiente información para tener una historia contundente de lo que le sucedió a Leichhardt y a su exploración. Pero sí tenemos esta pequeña plaquita que les comenté anteriormente, que fue encontrada alrededor de 1900 y que fue comprobada su autenticidad en el 2006 y ahora se encuentra en el Museo Nacional de Australia de Canberra, donde varios historiadores y el Dr. Ian McLeod pretenden someter a esta plaquita a un proceso de sin control.
Yo no soy física, pero me puse a investigar exactamente qué hace este proceso, y al parecer a través de este proceso se pueden recuperar componentes de la plaquita y luego, estudiando estos organismos, se puede trazar un mapa de los lugares por donde pasó la placa, es decir, que se podría trazar un mapa de los lugares donde estuvo Leichhardt. De hecho, este proceso ya ha sido realizado con un montón de piezas antiguas, pero lamentablemente el museo no encuentra suficiente financiamiento económico para poder realizar este proceso. McLeod dice: la pérdida de Leichhardt es uno de nuestros grandes misterios. Este es un hombre que formó parte de toda nuestra infancia. Le debemos a Leichhardt nuestra historia. Sí, creo que hay una gran historia a la espera de ser contada sobre la placa de Leichhardt. Leichhardt es considerado el Humboldt de Australia por sus descubrimientos y avances, y aunque nunca se tituló, por respeto a toda su obra, lo llaman doctor. Australia ha conmemorado a Leichhardt en muchas ocasiones. Su nombre lo lleva un suburbio de Sydney, una carretera, el río Leichhardt en Queensland y una especie de árbol, una cascada, incluso un club de fútbol y demás. El diario de su primera expedición fue publicado, Journal of an Overall Expedition in Australia, diario de una expedición por tierra en Australia. También existen varios libros que cuentan su historia, como Into the Unknown, Hacia lo Desconocido, de John Bailey, Where is the Dr. Leichhardt, The Greatest Mystery in Australian History, ¿Dónde está el Dr. Leichhardt? El gran misterio en la historia de Australia, de Daryl Lewis. Leichhardt, con perseverancia, energía y coraje, sin importarle que fuera miope, persiguió sus sueños como un explorador de la naturaleza. Para terminar, quiero dejarles un pequeño extracto de un poema escrito en su honor y la inscripción que tiene el monumento que les dije anteriormente, que se encuentra en la iglesia de St. James en Sydney. No puedo quedarme en este momento, pero lo haré. Cuando regrese, vendré. Porque la esperanza estaba alta en el pecho de Leichhardt y en su desafío visual y su vigor en su sano marco, sostenido por el amor a la ciencia. No encontraron sus huesos blanqueadores, no cavaron su tumba allí, ni cantara su fuego abandonado. Esa melancolía duela allí. Es dulce morir para la ciencia, y el doctor tiene que morir. Eso fue todo el caso del día de hoy. Debo decirles que este caso me dio mucha intriga y una nostalgia muy fuerte. A veces uno olvida que solo hace 2 siglos hubieron grandes exploradores e historiadores que dieron su vida para que tengamos la sociedad que tenemos el día de hoy, y son historias que merecen ser recordadas para siempre. Díganme qué les pareció este caso en los comentarios, yo los estaré leyendo. De igual forma, si tienen alguna historia o caso que quieren recomendármelo, déjenlos aquí abajo. Yo soy Top, muchas gracias por ver mis videos y esto es Topsiclopedia. Nos vemos en un siguiente caso. Bye.